vamos a tocar la situación económica del país, las medidas, Sí. el tema del COVID. ¿Cómo va la recuperación de República Dominicana en medio de esta situación tan difícil para el mundo? Sí, mira, la economía dominicana el año pasado cayó en 6.7%, pudo haber sido peor. Se evitó que, por ejemplo, aumentara muchísimo más la pobreza, solamente aumentó en 2.2 puntos porcentuales, pudo ser todavía peor. La inflación en los últimos 12 meses es de 10.6, casi un 11%, pudo haber sido peor. Es decir, que las autoridades, y aquí yo tengo que combinar las autoridades del año pasado con las autoridades actuales, se han manejado adecuadamente. Yo creo que la mejor medida del presidente Luis Abinader ha sido mantener en el Banco Central como gobernador a Héctor Valdés. Porque primero Héctor Valdés le da mucha credibilidad. Recuérdate que cuando se cerró la economía, el tipo de cambio comenzó a subir. Subió prácticamente a 60 y luego bajó a 57 y se ha mantenido muy estable. Eso es Héctor Valdés. Óigame bien, sin lugar a dudas, eso se llama Héctor Valdés, el señor credibilidad. Sin lugar a dudas, él mantiene, sabe manejar muy bien las diferentes variables macroeconómicas que se necesitan para poder mantener la estabilidad de precios, la estabilidad del tipo de cambio. Sabe manejar la tasa de interés, sabe manejar los agregados monetarios y sabe también en momentos en que tiene que aflojar y apretar. Por ejemplo, él en marzo del año pasado inyectó una cantidad enorme de recursos y bajó en 150 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, que es la que te determina la tasa de interés del banco cuando tú vas a tomar un préstamo o la tasa de interés cuando tú vas a depositar, que se ha reducido en más de 200 puntos básicos. Y esto ha ayudado a que estimular la economía. Exactamente. Por eso, la economía que cayó en 6.7 está creciendo ahora, si tú tomas los primeros 5 meses del año, en 13%. Y esto, obviamente, que te permite a ti pronosticar un crecimiento que puede estar entre 8 y 9% para el año completo. Si no hay errores, como por ejemplo un conflicto laboral que ahora se desate. Entonces, por eso yo digo que el Banco Central te ha permitido y te ha creado las condiciones para que la economía se recupere, pero no la podemos dañar. Por otra parte, el sector público ha sido tímido en el manejo del gasto de inversión. El gasto de inversión, para que tengas una idea, debió haberse invertido, por ejemplo, 100. Y lo que se ha invertido es únicamente 32, 33% de ese 100. ¿Y eso qué significa? Que parte de la recuperación se ha quedado en el tintero, porque pudo haberse recuperado más rápidamente la economía, haberse generado más empleo, esos 200,000 que te señalé que todavía están ahí afuera en el mercado laboral, pudieron haberse absorbido si hubiese tenido pues una política fiscal, específicamente un gasto de capital, inversión, infraestructura, construcciones más dinámico. Lamentablemente no ha sido así. Hay que darle más apoyo a instituciones como el INVI, por ejemplo, que tiene un equipo extraordinario de buenos muchachos ahí manejando esa entidad, pero que se necesita facilitarle las cosas. Yo dije cuando el gobierno llegó que había que modificar la ley 340 de compras y contrataciones, porque con esa ley lo iba a tener difícil. Fíjate que ha tenido muchísimos problemas hasta para adquirir las computadoras, se lo dije. El año escolar no es verdad que todos los niños van a poder tener computadoras, porque no la van a poder comprar con esa ley. Hicieron todo lo posible y lo imposible y no la pudieron tener. Fíjate que ahora hasta le impugnaron más de 10,000 millones de pesos en compra de computadoras y de laptops y de iPad, ese tipo de cosas. ¿Cómo que se llama? De tabletas. De tabletas, exactamente, de tabletas. Así que si el gobierno hubiese sido menos tímido con el gasto de capital, fíjate que ha anunciado muchísimos proyectos, ¿verdad que sí? Dime cuál ha comenzado. Ninguno. La autopista del Ámbar, nada. Los Pedernales han ido como 3 veces y no han hecho nada todavía. Montecristi, nada todavía. San Pedro de Macorís se anunció, nada. No han hecho nada. Lo único que han terminado son algunos proyectos muy cercanos a terminar que heredaron del gobierno anterior, como por ejemplo la ciudad sanitaria, el antiguo Morgan. Sí, pues Luis, eso... Luis Aybar. 97%, Luis Eduardo Aybar, correctamente. 97% se lo habían dejado. Él puso el 3% y lo terminó. Muy bien, está ayudando. Y además puso una persona fuera de serie a manejarlo. Yo creo que eso es otra súper decisión del presidente. Sí, así mismo es. Joaquín Puello. Exactamente, el doctor José Joaquín Puello. Para mí, óyeme, el non plus ultra de la medicina dominicana, José Joaquín Puello, un hombre honesto, transparente, sumamente inteligente, con un corazón enorme. Así es. Un corazón enorme,
lo han puesto a manejar el principal hospital que hay en este país ahora mismo. Yo creo que él va a hacer un súper trabajo y esa es otra muy buena decisión del presidente Abinader. En resumen, te puedo decir que la economía va bien. No debemos cometer este tipo de errores como el caso del salario mínimo, pero la economía va bien y en la medida en que se vacune la población, y esto sí es importante, yo creo que hay que hacer un reconocimiento también a Raquel Peña. Mira, la vicepresidenta es una estrella. Una estrella. Para mí, una de las mejores funcionarias del presidente Abinader es una superestrella. Raquel Peña, hay que reconocerlo, ha hecho un súper trabajo con el tema de la vacunación. Yo creo que hay que ponerse la tercera dosis porque la efectividad de la Sinovac se reduce muchísimo frente a la variante Delta, que ya es la variante Delta del COVID que tiene mayor dominancia en muchísimos países, entre ellos España y Estados Unidos. Imagínate, que es donde más turistas recibimos. Turistas recibimos, así es. Y no solo turistas, sino nuestra gente. Cuando yo hablo de turistas, son nuestra gente que vive allá, que viene. La diáspora, nuestra diáspora, la mayoría está allí. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes eso en cuenta, tú dices, bueno, es probable que haya que ponerse su tercera dosis. No sé si ya tú te la pusiste. No, pero pronto voy. Sí, ya, casi me toca. Ya yo me la puse. Ya okay. Mi tercera dosis de Pfizer. ¿Por qué? Porque había que subir la protección. Entonces, yo le pediría eso a la población, porque si eso se logra, la vacunación, si ya llegamos 70, 80% con 2 dosis y que comience poco a poco ahí con la tercera dosis, pero por lo menos 2 dosis, 80%, entonces ya con eso comenzamos a ir generando la suficiente protección como para que se pueda abrir más la economía. Y óyeme bien, esta es una economía muy flexible, lo hemos demostrado, con ciclones, con situaciones de crisis internacional. Por ejemplo, lo demostramos en 1998 con el ciclón Georges, pero también 97, 98 con la crisis asiática. Lo demostramos en el 2001 con la crisis que provocó la caída de las Torres Gemelas y la caída de los flujos de comercio de zona franca. Lo demostramos en 2007 con la crisis que hubo a nivel de zona franca aquí y en el 2008 con la crisis que hubo cuando hubo una crisis financiera brutal en los países desarrollados. En todos los momentos la economía dominicana se recuperó rápidamente. Ahora, gracias a Dios. Y hay que decirle también gracias a Valdés. Yo lo sigo diciendo, Valdés es una persona fuera de serie en el Banco Central. Óyeme, ¿cuántos años tiene? 22 años en el Banco Central. Mismo es. La inflación promedio, para que tú tengas una idea, cuando está Valdés, es 5%. La inflación cuando no está Valdés, si yo la tomo desde los 80 para acá, 25%. Wow. Y si la tomo desde el 66 para acá, sacando a Valdés, 15% de inflación. Entonces, ¿quién tú crees que ha sido el mejor gobernador de la historia de la República Dominicana? Valdés Albizu, sin dudas. Eso hay que ser justo y aceptarlo, decirlo y celebrarlo, porque al final es para beneficio de todos los dominicanos. Mientras Valdés esté ahí, óyeme bien, tú puedes dormir tranquila con tus instrumentos denominados en pesos, de que él va a mantener la estabilidad, no hay ningún problema. Claro, él tiene un super equipo a su alrededor que lo apoya en el Banco Central y todo eso, y te da certeza, te da tranquilidad. O sea, mientras esté ese equipo con Valdés, no cabe la menor duda de que vamos a tener estabilidad macroeconómica, lo cual es fundamental porque recuérdate que el 85% del crecimiento de la economía, ¿quién lo explica? El sector privado, no el sector público. 85%, es decir, el sector público lo que tiene que complementar la inversión privada con gasto de capital, que eso es lo que yo digo que es tímido, pero el 85% es privado. Sí, el sector privado es lo que lo explica. Y para que el sector privado se expanda, ¿qué tiene que haber? Confianza y estabilidad. Exactamente, tú lo dijiste, confianza, estabilidad macroeconómica. Muchas gracias, Jaime. Hemos conversado con el economista Jaime Aristi Escuder, quien ha conversado con nosotros y con toda nuestra audiencia sobre el aumento de salario mínimo, alegando, comprobando que no es cierto que se sube un promedio ponderado a un 24%, sino que hay promedios distintos en diferentes franjas. Hablamos con él también sobre la reclasificación de las empresas, la percepción actual del manejo de la economía, que es el tema con el que cerramos con él. Te damos nuevamente las gracias y qué bueno que nos visitas nuevamente. Sí, siempre a la orden y recuérdate, en vez de 24 es 14 el incremento promedio. Ese es el mensaje.